En el primer programa de junio, como parte de la serie Luces y Sombras de los candidatos presidenciales, le trajimos la primera parte de la entrevista con Roberto González Díaz Durán, del partido Creo. Conocimos de primera mano su formación en el Colegio Liceo Javier y su preparación académica en la universidad. Platicamos sobre su paso por la municipalidad capitalina y algunas de las indicaciones en su contra. Casos como la de la compra de semáforos de Tradeco y de los buses rojos, en negocios que se denunciaron como sobrevaluados y llenos de corrupción, fueron explicados por el candidato. Hablamos también de su paso por la presidencia de Óscar Berché y de la reconstrucción del stand, así como de las múltiples denuncias de manejos de fondos de este proyecto. Bienvenido, Roberto, a Luces y Sombras de Informe Especial. Quisiéramos comenzar por preguntarte quién es Roberto González, quién es Canela. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, soy una persona, yo diría que como un guatemalteco que ha tenido la experiencia de vida de haber estado casi 25 años en el sector público, ligado al servicio público, a la política, pero tengo una familia normal, tengo hijos, tengo esposa, tenemos las mismas inquietudes que muchísimos guatemaltecos y sobre todo ahora un motor adentro de mí de tratar de mejorar las cosas en nuestro país que se ve muy oscuro. Y bueno, del Canela es de ser travieso, de ser inquieto. Muchísimos de tus amigos de colegio y de la universidad menciona que tu entrada a la política es porque tenías una relación cercana con los hijos de Óscar Berché, particularmente con el mayor, que era de tu promoción, y atribuyen a eso tu primer paso a la política. ¿Es esto cierto, Canela? Yo diría que parcialmente, porque Óscar José, que fue mi compañero de toda la vida en el colegio, pues de alguna manera lo tenía como una persona ligada a los círculos sociales, donde uno salía, fiestas, etc. Pero no fue tanto por eso, porque realmente las opciones que nosotros teníamos en ese entonces era el FRG y el PAN. Y en esta asociación de jóvenes que se llamó Asociación Juventud en Acción, AJA, votamos como 300 personas para ver a quién apoyábamos. Fuimos con Álvaro Arzú, que era el alcalde. Y Álvaro Arzú nos condujo a ver a quién podíamos ayudar. Y en lo personal, a mí me tocó la metropolitana con el concejal tercero de aquella época, que era Óscar Berché. Ese es otro tema importantísimo que tú tocas. La compra de los buses rojos, más conocidos como Tomate. Sí. Hubo muchísima crítica que al día de hoy sigue, porque muchos de ellos eran de mala calidad o pararon como chatarra incluso. ¿Qué me dices entonces de esta compra? Fíjate que ninguno paró como chatarra, digamos. Lo que sí hubo buses es en predios parados, digámoslo así, como chatarra, pero porque se recogen en la municipalidad, porque los autobuseros no empezaron a pagar sus letras. Viene la administración de Fritz García Galón, lo recoge, pero los transportistas dicen, bueno, yo he pagado mis cuotas, no se me van a llevar mi bus, este es mío, y entre otras cosas le quitan piezas, la bomba de inyección famosa que vale 50,000 quetzales, y dicen, por lo menos con esto me compenso, se las quitan, llévenselos. ¿Y qué hizo la municipalidad? Pues se los llevó a predios, en lo que volvía a armarse para volverlos a meter al sistema. Los vemos todavía operando. Así es. Es decir, los buses, por ejemplo, en España duran 6 meses, en Bogotá duran, 6 años, en Bogotá los cambian a los 8 años, aquí llevan más de 15 años. Son, digamos, de una calidad óptima. Ahora, la gente y los adversarios políticos decían, miren, ya vieron, esto fue viejo. No obstante, Roberto, han recibido más de 2.000 millones en subsidios estos buses. Y no tanto los buses, ahí diría los empresarios. Que no pagaron tampoco por el proyecto. No terminaron pagando porque les recogieron esos buses. Se los recogieron, entonces evidentemente ya no siguieron pagando. Roberto, otra de las etapas de tu vida fue cuando dirigiste la reconstrucción nacional tras el paso de Stan que devastó lamentablemente Guatemala. En ese momento también los medios de comunicación reportan que hubo muchos fallos en las ejecuciones de los proyectos que fueron entregados
con mucha tardanza, falta de planificación. Se dice inclusive que se tuvieron que cambiar los diseños a 90% de los proyectos y se habla de muchísimas compras que se hicieron por el estado de emergencia sin licitación a dedo y que podrían haber sido motivo de cuestionamientos, de poca transparencia. ¿Qué me puedes decir sobre esta primera fase donde tú estuviste? Porque luego saliste de allí. Sí, mira, realmente el rol personal que me atribuyó el presidente en ese entonces es un rol que duró 3 meses y medio, que consiste primero en hacer el diagnóstico de los daños. El presidente Berché seguramente me escogió a mí no solo porque era gerente de la presidencia, sino que porque de alguna manera el criterio de escoger a una persona más técnica que no tuviera aspiraciones presidenciales en esa época era ideal para ejecutarlo. Y además mi profesión es gestión de proyectos. Entonces, con la ayuda de la CEPAL, en un término de 5 semanas pudimos hacer el inventario de los daños en distintas áreas: infraestructura, puentes, vivienda, sembradíos, familias que se quedaron, digamos, para poder tener su casa de vuelta. En fin, una serie de cosas. Eso es el diagnóstico. Del diagnóstico se convierten los proyectos, porque si se cayó un puente, tiene que haber un proyecto de hacer un puente y valorarlo. Se cayeron casas, hay que hacer un proyecto de rehabilitación de casas y valorarlo. Esa valoración de proyectos se hace en otro mes, digamos. Y esa cantidad, que fueron como 5,000 millones de quetzales, me tocó a mí hacer un proyecto de ley para el Congreso de la República para que lo aprobaran, porque es un presupuesto adicional, y que después de aprobarse por el Congreso, cada órgano ejecuta. Roberto, tú fundas un partido nuevo. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que encontramos constantemente es que otro de tus fundadores haya sido Ricardo Ortiz Larruca, en ese momento yerno del expresidente Óscar Berché, y a quien Óscar Germán Platero Trabanino en los años 2004 y 2005 sindicó en el Ministerio Público de ser el responsable del contrabando de furgones que venían para la SOCEP. Dijo que había contrabando de pollo, que había contrabando de hidrocarburos e inclusive presentó demandas penales. El gran cuestionamiento es ¿por qué llevar a Ricardo Ortiz a fundar este partido si lo que estabas buscando era la renovación de cuadros? Porque yo estoy absolutamente convencido de que todas estas indicaciones fue una conspiración, una sarta de calumnias bien estructuradas, con intereses de hacer daño precisamente el combate que se estaba teniendo al contrabando por el gobierno y específicamente a la cabeza de Carolina Roca, quien tuvo una gestión en la SAT, digamos, comparada con los desastres que vemos ahorita. Carolina tuvo una gestión admirable e impoluta, y puedo dar yo las muestras de que eso así ha sido. Esto que tú ves es una conspiración que le trata de pegar al gobierno de Berché donde supuestamente más le dolía. Uno, el tema cabalmente de contrabando bajo la tutela de Carolina Roca, y el otro con la esposa del presidente, Wendy de Berché, de quien, si yo he dicho de Carolina esos conceptos, de Wendy no puedo más que elevarlos a la N. Una persona absolutamente proba y transparente, que entre SOCEP, que era su responsabilidad, y la SAT de Carolina Roca, como hoy, viendo a esta par de personas con esas calidades, pudiera darle cabida a esa sarta de calumnias que interesadamente gente a la que se le había tocado sus intereses, porque seguramente en gobiernos anteriores había, a través de la SOCEP y de donaciones, hecho trastadas, o después contrabandos de pollo o contrabandos de combustible por muchos que ese gobierno específicamente aplacó. Evidentemente fue parte de esa conspiración. Y por eso lo digo, yo lo tengo al lado, precisamente porque no solo es amigo de mi infancia, sino que es una persona que tengo certeza de que ese tipo de cosas no fue más que una víctima por encontrar morbosamente al yerno del presidente, porque lo asociaban con los yernos de Fox en México, los hijos de la esposa Shagún. Había muchas conspiraciones y eso fue elevándose, y son de esas experiencias a veces desgraciadas, si lo queremos ver así, de imágenes que se rompen a través del tiempo, pero que hay que dar la cara y defenderlas y
y no estar uno cohibido si uno tiene la verdad y la frente en alto. ¿Y cuál es el rol de Ricardo Ortiz adentro del partido? Bueno, y otra de las decisiones es miembro del comité ejecutivo. No había querido él, precisamente porque sabía de esas cohibiciones que pudiera tener. Y yo mismo le dije, mira, yo creo que eso concede. Uno debe ser transparente. Y eso es lo que le hablé los últimos años especialmente, y ahora está acompañándome dentro de la gestión, dentro de una institución, y que cabalmente camine con la frente en alto. En el segundo programa de junio, le trajimos la continuación de la entrevista de Luces y Sombras de Roberto González Díaz Durán. Además, en este primer programa de Informe Especial, conocimos de primera mano la relación de Roberto González, más conocido como Canela, con la familia Berché Whitman y los negocios del yerno del presidente, Ricardo Ortiz. Aclaramos dudas sobre cómo la SOSEP fue vinculada con escándalos de contrabando. Posteriormente, en el segundo programa, Roberto González discutió y explicó su alianza con los unionistas y Creo. Contó cómo de un distanciamiento con el alcalde Álvaro Arzú, hoy conforman un grupo sólido y que pretende llegar a la presidencia y conquistar nuevamente la alcaldía capitalina. Además, nos contó sobre la incorporación del hijo del alcalde Arzú, Álvaro Arzú Escobar. Él va como punta de lanza del Estado Nacional. Hablamos sobre los proyectos a futuros en el Congreso y vimos los planes de trabajo por parte de la agrupación Creo Unionista. Además, Roberto González comentó sobre las desavenencias entre él y Eduardo Suger cuando participó en la contienda electoral pasada. El equipo de trabajo de Canela, así como muchas de sus sombras y sus luces, fueron entregadas en estas dos series especiales. En el último programa tú nos contabas un poco sobre la fundación del partido Creo. Uno de los aspectos que llama mucho la atención es que mientras esto ocurre hay un fuerte distanciamiento con Eduardo Suger, quien fungió como candidato a presidente por el partido Creo en las elecciones pasadas. Él da severas declaraciones a la revista Crónica, donde inclusive llega a decir que si te encuentra no te volvería a dar la mano. Y dice textualmente, yo lo interpreté como una traición del mismo partido Creo. Por eso dije que mi participación en la política se terminó para siempre, porque hay demasiada falta de lealtad, mucha hambre de negociar y eso no va conmigo. Incluso en alguna ocasión se refirió a que aquellos fondos que el Tribunal Supremo Electoral da para los votos fueron a parar al partido. Cuéntame un poquito de este distanciamiento con Eduardo Suger y estas declaraciones tan fuertes que da en contra tuya. Bueno, yo creo que han de haber sido en el contexto, y fueron el primer año post-elecciones, en el contexto de que quizás una persona que no logró, digamos, su objetivo de vida después de intentarlo varias veces, pudiera haber tenido pues esa rabia, esa frustración que siempre da al perder. Sin embargo, nosotros de nuestra parte siempre identificamos que él había manifestado con mucha claridad que era cabalmente la tercera vez en su vida que intentaba y que iba a ser la última. Y se le respetó ese su deseo después de dedicarse a sus asuntos familiares, empresariales, lo que él le corresponde a estas alturas de su vida, y se le respetó. Ahora hablemos de la alianza con Álvaro Arzú. Mucha gente se pregunta cómo es que Roberto González, quien siempre fue contrincante de Álvaro Arzú, ahora está en una alianza, en la misma palestra. Se recuerda muy bien el caso de Rodolfo Noitze, quien hoy es candidato vicepresidencial de Creo, que fue un férreo opositor desde su puesto como concejal en la municipalidad de Álvaro Arzú, y tuvieron inclusive enfrentamientos. ¿Cómo se da esa alianza, Roberto? Bueno, primero con Álvaro Arzú a mí me une el inicio de mi carrera pública y política, como lo comentamos en el programa anterior. Hemos compartido filosofías, hemos compartido historia.
Y sobre todo hemos compartido también una competencia férrea, pero jamás basada en descalificaciones, en calumnias, en ataques personales, por ejemplo, de falacias ad hominem, sino que ha sido más un combate de ideas, en el caso particular mío, a tal grado que yo en mis anuncios terminaba y cerraba diciendo que hay cosas buenas que deben continuar, porque la municipalidad tiene esa gran ventaja con respecto al gobierno, por ejemplo, que ha logrado darle continuidad a muchos programas. Entonces nos ha unido sobre todo esa visión de futuro y ese desafío y esa pena y esa frustración de ver una política absolutamente ya dedicada al saqueo, al robo, a la corrupción. Ya es una profesión de ir al chantaje y al hurto, tipo los piratas del Caribe. Rodolfo Noitze ha cumplido y cumplió un rol de concejal muy propio de manifestar sus criterios, sus posiciones, y así debe de ser un cuerpo colegiado. Yo creo que eso debe mantenerse. Lo que no hay que confundir es agarrar estos fanatismos personales, sino que más bien luchar mucho por sus ideas, sus planes. ¿Cómo vas a derrotar a esos monstruos? ¿Cómo planteas tú que a escasos meses, 3 meses de las elecciones, puedas pasar de un 2-4% a un segundo lugar? Cuéntame un poquito la estrategia. Bueno, organización. Hoy en día yo diría que, si me permiten expresar la fórmula, el 80% se lo dedico yo a organización. ¿Qué es organización? Es representantes y equipos del partido en los 338 municipios del país. Y un 20% a la comunicación, que es los que los capitalinos normalmente vemos, que si estoy activo en redes sociales, si sacas unos anuncios, si sacas vallas. Eso debiera venir después, porque es como la aviación que tira las bombas de mensaje. Pero la infantería, si no la tienes, no toma los pueblos y no ganas la guerra. Estás hablando de lo que se conoce como esas campañas de trabajo de hormiga. Exactamente, que es exactamente lo mismo que hice en la elección pasada. A mí, cuando inicié la campaña, exactamente hace 4 años, en la primera plana del periódico me sacaba 4%, 23% Alejandro Sinibaldi y 46% el alcalde Arzú. Y a 2 meses los tenía las encuestas en 34 y 33, Borge y Asociados en el periódico, y Canal Antigua, ahí están las muestras si lo quieren ver, y a tu servidor con 10. Estamos hablando tal vez, Roberto, de que las encuestas no son una herramienta fidedigna y que podrían fallar a los guatemaltecos, como pasó en la elección pasada alcalde, donde te colocaban al 3er lugar y luego diste, por decirlo así, una chamarreada a Alejandro Sinibaldi. Mira, yo siempre respeto las encuestas, digamos, porque son un instrumento científico, una fotografía en determinado momento. Entonces yo las respeto, ¿verdad? En algunos casos uno pues o se contenta o se molesta por determinados resultados que uno quisiera, pero yo las respeto. Pero jamás en mi vida política he tomado una decisión de participar o no participar derivado de la predilección electoral que en una fotografía veo. Roberto, dame 5 nombres de ese equipo de trabajo que tú dices tener para cambiar esta realidad. Bueno, te menciono algunos miembros del comité ejecutivo nuestro. Tenemos personalidades extraordinarias. Álvaro Castillo Monge, que ha dado el paso a dar un ejemplo de participación política, teniendo pues su vida plenamente balanceada. Está Alfredo Vila, está Rodolfo Noitze, está Richard Lee, nuestro nuevo secretario general, un patojazo, Selvin García de Pachalum, 3 veces alcalde de Pachalum, un gran líder. Tenemos a Eduardo Smith, tenemos a mucha gente que está con nosotros. Tú mencionabas un tema interesante que también se pregunta muchísima gente. Roberto Arzú, el hijo mayor de Álvaro, una persona que estuvo muy de cerca a su padre durante su gestión como presidente y que tuvo sendas indicaciones de participar en negocios públicos, pero también creó los escándalos más fuertes en la gestión de Álvaro Arzú. Muchos preguntan, ¿y ahora qué va a pasar con Roberto, más conocido como el Junior? ¿Qué va a pasar realmente con esta figura? Bueno, yo honestamente, Silvia, tengo años de no verlo, solo pues he sabido de los círculos sociales en donde estamos, de sus digámoslo así, de sus experiencias, muchas de ellas ingratas que le ha dado la vida. Pienso que es una persona que necesita ayuda, es una persona que ha tenido vicios y enfermedades que de alguna manera deben de ser tratadas como tal.
Y otro de los temas que nos llama la atención, Roberto, es el transfugismo de Pepe Gándara al partido líder. Sabemos que él fue uno de los diputados más allegados a ti, que formaba parte de, creo, desde su fundación. ¿Por qué alguien tan cercano a ti decide trasladarse al líder? Mira, una gran decepción, honestamente, y creo que decepción acerca de él la de tener su propia familia, sus propios amigos. A estas alturas de la vida, donde dio muestras de una trayectoria, de una filosofía, de un carácter, digamos, de un criterio, irse. Y es una razón pragmática. Ya los espacios, cuando tú quieres renovación, no los encuentras seguro en un proyecto como el nuestro. Dice, yo no estoy seguro, ya en esa posición no llego. Me imagino que fue presa de esa ansiedad de terminar su vida política, si no entraba, y me imagino también que sus juntas, ¿verdad?, de otros diputados le orientaron a tomar, a mi juicio, una pésima decisión de vida. Tú hablas de líneas renovadas, de una nueva casta política, sin embargo vemos a un Salvador Gándara que tiene sendas denuncias, sabemos que no ha progresado ninguna, es posible que obtenga incluso ya su finiquito de Contraloría, pero también muchísimas personas sindicadas de corrupción en este país han obtenido estos finiquitos y han salido impunes de los tribunales. Salvador Gándara tiene fuertes indicaciones de corrupción en proyectos que realizó en las cárceles de Fraijanes, posteriormente cuando trabajó junto a Sandra Torres en proyectos de drenajes, sobrevaloración de obras. ¿Por qué deciden llevar a Salvador Gándara a un puesto tan importante como la Municipalidad de Villanueva? Bueno, nosotros hemos mantenido el criterio, Silvia, que creo que es un criterio universal, de que nadie pues, es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, digamos, la presunción de inocencia. Digamos, eso desde el ámbito jurídico. Desde el ámbito personal se nos presentó muchos de estos avances que él ha tenido dentro de sus juicios. El caso que tú mencionas de la cárcel, por ejemplo, me sorprendió que él, por ejemplo, no la construyó. Parte de su problema fue haber usado una infraestructura carcelaria que había ejecutado el ministro anterior, creo que se llamaba Velázquez, no estoy muy seguro, y por el cual se fue, digámoslo así, entre la colada por esa acción, pero no fue decisión, digamos, de comprar o sobrevalorar. Esas cosas nos sorprendimos, pero hemos sido muy claros. O sea, si tiene un cauce en justicia que le viabilice una candidatura y que esto se ventile apropiadamente, pues tiene ese derecho. Para terminar, explícale al guatemalteco por qué debe de votar por Roberto González. Yo diría, Silvia, que los guatemaltecos tienen en esta elección que ser mucho más exigentes con la oferta política que tengan. ¿Y a qué me refiero con mucho más exigentes? Porque normalmente lo que pide el guatemalteco es capacidad, y la capacidad lo da o la formación que se tenga o la experiencia de poder estar, digamos, en la solución de los problemas públicos, que pudiera uno decir, bueno, presumo que tiene capacidad. Equipo, que lo hemos mencionado, porque una sola persona no hace nada. Tiene que tener sobre todo la capacidad de llevar un equipo multidisciplinario que atienda muchos problemas. Pero lo más importante, y es a lo que yo me refiero con mucho más exigente, es que ponga de primero la moral, que ponga de primero los principios, los valores que se requieren para que esas capacidades se apliquen, porque hay muy buenos planes. Este gobierno, créanme, tenía planes extraordinarios, los tiene desde antes de llegar al poder y los ha expuesto en el ejercicio del poder. El problema no es el rumbo, el problema ni siquiera es el cómo, es quién lo hace. Pongan de primero la integridad, pongan la moral, y eso no se promete. Yo no lo puedo prometer. Lo único que ustedes pueden apreciar de principios, de valores, de moral, de integridad, es en el recorrido de la vida. Y en el tercer programa de junio le trajimos una investigación que dejó en evidencia el tráfico de influencias que la diputada del Partido Patriota, Emilien Mazariegos, ha utilizado para dejar impune la contratación de obras en Chicamanquiché. Una escucha telefónica demostró cómo la diputada ha buscado por todos los medios engavetar el proceso que se sigue en contra de la ONG APRODEN, la cual está vinculada a su madre, Ana Patricia Mazariegos,
quien fue la presidenta. Hoy las obras contratadas por más de 16 millones de quetzales corren el peligro de ser invadidas por pobladores de escasos recursos. Entre ellos, el estadio se encuentra ya con champas y personas que carecen de bienes y vivienda. Ellos han decidido ocupar este lugar e invadirlo. Además, vimos cómo los vecinos de Chicamán han optado por avecindarse en municipios aledaños, pues la corrupción en dicha cabecera ha dejado sumidos en la pobreza y en las deudas a miles de pobladores. Chicamán es una bomba de tiempo, donde los pobladores exigen que se concluyan las obras y se les devuelva el dinero robado. El clamor por la justicia amenaza con un estallido social si las autoridades no aprenden a los responsables y los recursos son invertidos en favor de la población. En las grabaciones dice, ¿verdad?, que prácticamente ellos ya soltaron una cierta cantidad de dinero a la Contraloría para que el caso no proceda en contra de su mamá, ¿verdad?, y su conviviente. Entonces, ahí es claro donde dice, ¿verdad?, que ella se nota preocupada prácticamente porque está prácticamente regalando su dinero a los de la Contraloría y no le han dado una respuesta. Desde hace un mes pudimos darnos cuenta de que habían unas personas, ¿verdad?, que prácticamente no las conocíamos en el pueblo. Llegaron y averiguamos que eran auditores de la Contraloría, pero lo que nos provocó suspicacia fue de que iban acompañados de la compañía que ejecutó el estadio, ¿verdad?, la constructora. Entonces, no sé si está dentro del marco legal de que vayan el que está investigando, ¿verdad?, y el hechor a donde está el cuerpo de delito. Prácticamente nos causó muchas dudas, ¿verdad? Y estas grabaciones vienen a corroborar nuestras sospechas. En unas ocasiones recibimos unas amenazas indirectas, prácticamente, de que el exalcalde decía de que ahora nos habíamos metido con los peces gordos y prácticamente íbamos a sufrir las consecuencias. De hecho, nosotros denunciamos, ¿verdad?, prácticamente ante los medios de que nos tienen que proteger de cierta manera porque nosotros estamos haciendo todo dentro del marco legal. Nosotros estamos haciendo todo dentro del marco legal. La gente en Chicamán sí se ha caracterizado por ser, no ser fraudulenta, ser de carácter así, tipo protestas violentadas, ¿verdad? Sino que ha sido gente muy tranquila, trabajadora, honesta, que no le gustan los problemas, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, pues caemos a cierta apatía porque no reclamamos nuestros derechos. El proceso que se sigue en contra del exalcalde de Chicamán, en contra de la madre de la diputada Emiliana Mazariegos y en contra de su convivente, comienza data del 2011, por una denuncia que realizan los vecinos de Chicamán. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas en el 2012 presenta otra nueva denuncia ya con resultados de una auditoría que realiza, en donde constan, digamos, muchos proyectos que se ejecutaron en Chicamán, donde consta el estadio, pavimentación, arreglo de calles, de caminos, pero que hasta el momento no ha habido ningún avance del proceso en el Ministerio Público. A nosotros nos alarma en sobremanera porque ya son 3 años y medio de investigación y no tenemos ningún resultado, ninguna imputación, ninguna declaración, ninguna acusación. Nos preocupa mucho, digamos, que la diputada Emiliana Mazariegos, ¿verdad?, se aproveche de su posición como diputada para entorpecer el avance de la investigación que el Ministerio Público está llevando a cabo. Y cómo la influencia, digamos, de la diputada con lo que es la Contraloría se hace evidente ahora que tenemos la escucha por teléfono, ¿verdad?, donde ella como que trata la manera de hacer un arreglo para que esto no avance en contra de la compañía ejecutora de los proyectos en Chicamán. Chicamán es un pueblo muy pequeño, ¿verdad?, prácticamente que
cuenta con pocos habitantes y realmente no recibimos mucho situado constitucional, ¿verdad? Prácticamente. Entonces esto nos viene a perjudicar en gran parte que se estén llevando nuestros recursos y no estén ejecutando las obras que en realidad necesitamos. Sí, el problema más grande que yo miro en la construcción del estadio, que ya lleva varios años de estar abandonado, y lamentablemente no se mira que las autoridades hagan algo para recuperar lo que ya se pagó, porque la verdad que es bastante la cantidad de dinero que se ha invertido en esta obra. Hay gente que quiere ya invadir el estadio. Esa es la preocupación de nosotros. Nos vamos a quedar sin campo, sin dinero. Esa es la inconformidad del pueblo. Le exigimos al Ministerio Público de que investigue a estas personas, ¿verdad? Y que le dé el debido proceso. No estamos pidiendo eficiencia, sino que eficacia en la aplicación de justicia. Por favor, ya estamos cansados de todo lo que está sucediendo con nosotros. Llevamos 3 años exigiendo justicia y se nos ha dejado en el olvido. Entonces, por favor, Ministerio Público, tome cartas en el asunto. A los señores de la Contraloría les pido específicamente que desarrollen su trabajo conforme a la ley, que presenten sus informes como tienen que ser y que nos devuelvan el proyecto que nos han quitado con tanta alevosía y ventaja. A los del Congreso solo quiero hacerles recordatorio de la situación en la cual está pasando Guatemala con todas las manifestaciones, ¿verdad?, de inconformidad en contra de su labor, de que basta ya de tanta corrupción y de tanta influencia de poderes. Necesitamos que asuman ellos su responsabilidad para que nuestros proyectos, ¿verdad?, se lleven de una mejor manera. La diputada Emilien Mazariegos logró llegar de la mano de su entrañable amiga, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a tener un poder absoluto adentro del Congreso. Un poder que le permitió burlar la ley, encubrir la corrupción de su madre a través de la ONG APRODENE y saquear a un pueblo que vive en la miseria y sin recursos básicos. Esta historia se repite a lo largo del gobierno del Partido Patriota. Se ha vuelto el costumbre de los congresistas y los funcionarios de turno saquear los recursos de los más pobres. Esto es una situación imperdonable en Guatemala. 3 años han pasado desde que este caso fue denunciado por los pobladores de Chicamán. Había sido engavetado. Las escuchas demuestran hoy cómo esta diputada intentó sobornar a la Contraloría General de Cuentas y obligarla a que cerraran el caso, y cómo pagó miles de quetzales adentro de los tribunales de justicia para evitar que su madre y sus familiares fueran parte del sistema de justicia que debería de encarcelar a los corruptos. Es una evidencia más del poder, del tráfico de influencias y de los abusos. Hoy Emilien se encuentra sin la protección de su benefactora, Roxana Baldetti, y el sistema de justicia de Guatemala está a prueba. Es momento de demostrar que la corrupción se terminó y que no estamos dispuestos a seguir tolerando estos abusos. Emilien Mazariegos pretende reelegirse como diputada por el Partido Patriota, y hoy usted, guatemalteco, tiene el poder de decirle ya no más. Hasta aquí llegamos todos. No vote por ningún congresista implicado en corrupción. Estos actos lloran sangre, particularmente en una población como la es la de Chicamán, Quiché, que está sumido en el abandono, la miseria y la desolación. Ver cómo los indigentes están viviendo hoy en un espacio invadido de un estadio municipal simplemente llora sangre. Yo pido a la justicia de Guatemala que lleve a prisión a quienes han sido parte de este terrible negocio de más de 16 millones en un área de las más pobres de Guatemala.
Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Lo invito a que me siga en mi Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, Twitter, sjereda, y todos los programas están online en www.canalantigua.tv. Quédese con nosotros que la próxima semana regresamos con las mejores investigaciones.